Bien, estudiantes, hoy lunes 29 de junio del 2020 entramos a la semana número 5. La clase que vamos a ver el día de hoy, en esta semana estudiarás los aportes de figuras destacadas al desarrollo de la humanidad y a la solución de problemas a nivel mundial. Gracias a sus contribuciones, estas personas han mejorado la calidad de vida de muchas personas. En este sentido, a lo largo de la semana, revisarás información relevante para construir una historieta relacionada con personas que se dedicaron a la ciencia, las artes, la política o el deporte. ¿Sabes qué es una historieta? ¿Alguna vez has leído una? Este tema nosotros ya lo estuvimos trabajando la semana pasada. Igual vas a poner atención. Las historietas son una forma de narrativa gráfica donde se combinan los dibujos y las palabras para contar una historia. Las historietas pueden tratar sobre muchos temas. El siguiente ejemplo muestra una de las historietas más famosas de América Latina, Mafalda de Quino. Ahí observamos nosotros en el gráfico una niñita, ¿verdad? Esa niñita es el personaje principal de una historieta. El nombre de ella es Mafalda. Mira cómo está la viñeta, ¿sí? Y los globos donde están las palabras, donde muestran a la niña Mafalda como que ella está hablando, ¿sí? Entonces, pues, voy a darte lectura a la historieta de Mafalda. Pero, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día o no. Esta niña siempre era una niña que siempre pues andaba molesta, enojada y terminaba saliéndose con la suya. Bien, en esta semana tu proyecto consiste en crear una historieta. Recuerda que deberás guardarlo en tu caja portafolio para que sea evaluado por el profesor cuando sea posible. Vamos a aprender a cómo elaborar la historieta o cómic. Para realizar la historieta necesitarás algunos materiales básicos. En lo posible, utiliza únicamente aquello que dispongas en tu casa y da prioridad a la utilización de recursos reciclados. En este sentido, puedes utilizar hojas de tus cuadernos del año anterior, lápices, marcadores, pinturas o algo con lo que puedas escribir. 3. Una regla o algo que te permita trazar líneas rectas. A continuación, se muestran algunos pasos para obtener información que te permita construir tu historieta. Paso 1. Definir el tipo de historia que realizarás. Esta puede ser de aventura,
de ciencia ficción, biográfica, policíaco, informativo, narrativo, de humor y político. Paso 2. Realizar el diseño de los personajes. Crea uno o varios personajes para tu historieta. Aquí te estoy mostrando en los gráficos, ¿verdad? Ahí se han creado dos personajes, ¿sí? De un niño y una niña. Hay que dibujar, hay que ponerles nombres y ahí se escribe una breve introducción para presentarlos en tu historieta. Paso 3. Escribir el guión. El guión es la planificación de la historieta. En este documento debes describir los temas que tratarás, así como la información que se presenta en la historia. Es preferible que revises la ficha completa y luego realices tu guión principal. Bien, estudiantes. La historieta que nosotros vamos a realizar es en base a la materia de inglés, ¿sí? Previo a esto, vamos a hacer una recordación de la clase que viste la semana pasada, ¿sí? Aquí vamos a recordar pasados del verbo ser o estar. Debemos recordar lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos dos cosas en base a inglés. Vimos los personal pronouns, que se recuerdan, eran I, you, he, she, we y they. Estos a su vez significaban yo, tú, él, ella, nosotros y ellos. Estos eran los personal pronouns o pronombres personales. También vimos el presente del verbo to be, o también conocido en español como el presente del verbo ser o estar. Estos a su vez se dividían en tres. El verbo ser o estar en inglés se lo decía de tres formas diferentes, dependiendo siempre del personal pronoun. Teníamos el am, are y el is. El am siempre iba relacionado con el I, o sea, I am, que en español se traducía a yo soy o yo estoy. El you siempre se relacionaba con el are, entonces era you are, y este en español se traducía a tú eres o tú estás. El he y el she siempre iba a estar relacionado con el is, y este a su vez se traducía a él es o él está, o ella es o ella está. El we y el they siempre iban a estar relacionados también con el are, al igual que el you. Este de aquí a su vez se traducía, we are se traducía en nosotros somos o nosotros estamos, y they are se traducía en ellos son o ellos están. Ahora vamos a observar el pasado del verbo ser o estar, conocido en inglés como past of verb to be, pasado del verbo ser o estar. En este caso, el pasado del verbo ser o estar solo se va a dividir en dos palabras, en la palabra was y en la palabra were. El presente, recuerden, se divide en tres palabras y el pasado en dos, was y were, que significan era o estaba, ¿ya? A su vez, estos también siempre van a estar unidos a los pronombres personales. Bien, entonces, el pronombre personal I, o sea, yo, siempre va a ir con el pasado del verbo to be, was. Siempre será I was. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo en español? Yo era
o yo estaba. El pronombre personal you siempre va a estar relacionado con el verbo to be del pasado were. Entonces esta sería you were. Lo que significaría tú eras o tú estabas. El pasado del verbo to be, was, también siempre va a estar enlazado con el personal pronoun he y el personal pronoun she. Por ende serían he was y she was. Esto se traduciría al español como él era o estaba, o ella era o estaba. El personal pronoun we siempre va a ir con el pasado del verbo to be, were, al igual que el personal pronoun they. Entonces sería we were y they were, que en español sería nosotros éramos o estábamos y ellos eran o ellos estaban. Aquí yo les he traído ejemplos en oraciones. Primero vamos a hacer los ejemplos con la palabra estaba. Esto de aquí siempre va a ir acorde a la palabra que vaya a ir después de este verbo to be. ¿Ok? Entonces, si decimos I was playing, playing es un verbo, aparte del verbo to be. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que traducir? I was significa yo estaba y playing significa jugando. Entonces se traduciría al español como yo estaba jugando. Así mismo acá. You were dancing. Al traducirlo al español tenemos tú estabas bailando. Acá. He was singing. Al traducirlo al español tenemos él estaba cantando. She was looking. Al traducirlo al español tenemos ella estaba observando. We were dancing. Al traducirlo al español tenemos nosotros estábamos bailando. Y they were reading. Al traducirlo al español tenemos ellos estaban leyendo. ¿Ya? Ahora, se los puse de esta forma para que nunca se les olvide. ¿Cuáles son los pronombres personales y a qué pasado del verbo to be siempre van a ir relacionados? Nunca deben olvidar el I, el he y el she siempre van a ir con el pasado del verbo to be, was. El you, el we y el they siempre van a ir con el pasado del verbo to be, were. De esta forma, espero que se les quede bien grabadito en su cabecita y nunca se les vaya a olvidar. Ahora, vamos a dar otros ejemplos, pero ahora lo vamos a traducir de esta forma, poniendo la palabra como era. Antes estábamos con él estaba, ahora es era. I was singer se traduce a yo era cantante. Estás hablando de tu propia persona, ¿verdad? Por eso es que dice yo era. You were kind. Tú eras amable. He was writer. Él era escritor. She was model. Ella era modelo. We were students. Nosotros éramos estudiantes. They were teachers. Ellos eran profesores. Entonces espero que haya quedado claro el pasado del verbo to be. Pasado del verbo ser o estar. Vamos a ir a otro tema muy importante, que es conocido como los artículos. Los artículos siempre van a ir antes de un sustantivo. Es por esto que son tan importantes. Los artículos en inglés son de, a y an. Por lo general en el inglés la letra A se pronuncia A, ¿verdad? Pero cuando hablamos de artículos siempre se va a leer tal cual. Se va a leer A. ¿Ya? Entonces, los artículos o articles, conocidos en inglés, se van a dividir en dos. En los específicos o definite
y los inespecíficos o indefinite. ¿Ok? Los específicos en inglés son el artículo de. Este artículo de va a englobar a lo que conocemos en español como los artículos el, la, los y las. Estos son específicos. Y van a abarcar tanto el singular como el plural. ¿A qué me refiero con esto? Veamos los ejemplos. Tenemos the dog. Si lo traducimos al español, se leería como el perro. Pero si ponemos the dogs, que ya es un plural, si lo traducimos al español, se leería como los perros. Asimismo, the student. Este de aquí, estamos hablando de un singular, ¿verdad? Y se traduce al español como el estudiante. Y the students, estamos hablando de un plural. Y este de aquí se traduce al español como los estudiantes. Es por eso que decimos que este artículo específico de siempre va a abarcar tanto al singular como al plural, ¿verdad? En cambio, los inespecíficos son dos. Esto en singular, que son los artículos a y en. A y en. No vayamos a confundir con la palabra and. Esta es una palabra distinta que significa y. Esta se lee and. Suena la D. En cambio acá no suena la D. Es a y an. ¿Ok? Y estos aquí traducen la palabra un, una. Hablando solamente del singular. Cuando vamos a hablar de este artículo inespecífico en plural, vamos a utilizar la palabra son. Y esta de aquí se traduciría como unos, unas. Vamos a los ejemplos. Cuando estamos hablando del singular, vamos a utilizar el a y el an, ¿verdad? Entonces, si tenemos la palabra book, vamos a poner antes de este sustantivo el artículo a, que se traduciría en un libro, ¿verdad? A book se traduce en un libro. An apple se traduciría en una manzana. ¿Cómo sabemos cuándo utilizar a y cómo sabemos cuándo utilizar an? Cuando la palabra que va a ir luego del artículo empieza con una consonante, aquí por ejemplo tenemos la letra B, el artículo va a ser a. Cuando la palabra que va a ir luego del artículo empieza con una vocal, como por ejemplo aquí tenemos apple, el artículo va a ser an. Entonces tenemos a book, un libro, an apple, una manzana. Otro ejemplo, a flower, una flor, an eraser, un borrador. ¿Ya? Entonces así ya sabemos cuándo utilizar el a y cuándo utilizar el an. Esto siempre hablando en singular. Cuando hablamos de plural, solo tenemos una palabra, que se lee some. ¿Ya? Y este traduce el plural, es decir, unos, unas. Pongamos los ejemplos. Some books. Estamos hablando en plural, ¿verdad? Aquí está la S. Entonces decimos unos libros. Some apples. Se traduce en unas manzanas. Si ven que solo es una palabra, sea que empiece con consonante o sea que empiece con vocal, siempre y cuando estemos hablando en plural. ¿Ya? Entonces espero que haya quedado claro esto de los artículos. ¿Ya? Bueno, esto era lo que les explicaba, que el artículo de se puede utilizar tanto para el singular como para el plural. Aquí hay un ejemplo, mira. The girl. Estamos diciendo en singular. The girl who I know is pretty. Esto significa la chica que yo conozco es bonita. Y cuando hablamos al plural, asimismo se utiliza el mismo artículo. The girls who I know are pretty. Las chicas que yo conozco son bonitas.
¿ya? Y siempre va a estar el mismo, ¿verdad? Este es tanto para singular como para plural, ¿ya? Practice and learn. Practica y aprende. Esto de aquí es un pequeño trabajo para tu casa. La tarea. Coloca el artículo correcto, sea este a, en o son, ¿ya? Entonces aquí tú vas a ir leyendo y vas a ir aplicando el artículo que corresponda. Te voy a ayudar con unos cuantos. Por ejemplo, si aquí el sustantivo empieza con H, ¿cuál es el artículo que yo debería colocar? El artículo a, ¿verdad? A hour, una hora, ¿verdad? Si si el sustantivo empieza con una vocal, ¿cuál es el artículo que yo debería colocar? An, ¿verdad? An university, una universidad. Aquí te estoy haciendo la referencia de cada uno de los sustantivos que están colocados luego de la raya, para que puedas guiarte. Si aquí yo tengo la palabra apples en plural, estamos hablando de un sustantivo en plural. Por ende, el artículo que debe preceder es uno en plural. ¿Y cuál es el que se usaba en plural? Some, ¿verdad? Entonces aquí se debería poner some apples. ¿Ok? Espero que lo hagas muy bien. Vamos a ir a otro tema muy importante que debes de conocer. Espero que todos estos temas vayas tomando apuntes para que los anotes en tu portafolio. Debes hacer una sección únicamente de inglés en tu portafolio. ¿Para qué? Para que practiques todas estas cosas que te estoy enseñando. Vamos a ir con las WH questions. Me imagino que ustedes sí saben el abecedario en inglés, ¿verdad? Entonces sabemos que esta letra W se lee como W y esta letra H como H. WH questions, que se traduce como preguntas WH. ¿Y por qué son preguntas WH o WH questions? Bueno, da la casualidad de que quienes inventaron el idioma de inglés hicieron la mayoría de las preguntas con una W y una H al inicio, a excepción de how. How, a pesar de esto, tiene igual una H y una W, solamente que en un lugar distinto, ¿verdad? Pero de ahí todas empiezan con WH, WH, WH. Por eso son las WH questions. Entonces, ¿cuáles son estas WH questions? Tenemos la primera, what. Se lee what. Y esto aquí se traduce como qué, cuál. ¿Ok? Who. Se lee who. Y se traduce como quién. Estás preguntando aquí, ¿quién? Who se traduce como quién. Which. Se lee which. Y al igual que what, se traduce como qué y como cuál. Más adelante te explicaré esto, ¿ya? Aquí tenemos where. Se lee where. Y se traduce como dónde. When. Esta palabra se lee when y se traduce como cuándo. Why. Tenemos why y se traduce como por qué. Y how. Esta se lee how y se traduce a cómo, ¿verdad? Entonces vamos. La primera WH es who. Lo utilizamos para preguntar por alguien. Es decir, esta aquí se traducirá como quién o quiénes. Se está preguntando quién o quiénes. Un ejemplo. Tenemos a este niño escribiendo. Entonces, ¿qué es lo que podrías preguntar aquí? ¿Quién está escribiendo el diario, verdad? Entonces aquí usamos la WH, question. Who is writing in the diary? ¿Okay? Acá también tenemos otros niños, pero aquí ya son varios, ¿verdad? Entonces aquí tú ya usas un plural. Y aquí utilizamos la WH question. Who are playing in the park? Se traduce a quienes están jugando en el parque.
La otra WH question, when, lo utilizamos para preguntar por el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo? ¿Ya? Aquí vemos una imagen de unos niños en un cumpleaños. Entonces, ¿qué podemos preguntar? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Esto en inglés lo preguntamos así. When, ¿cuándo? Is your birthday? ¿Ok? Where, otra WH question. La utilizamos para preguntar por un lugar. Entonces la pregunta, o sea, esto de aquí se va a traducir a ¿dónde? ¿Verdad? Where, ¿dónde? El ejemplo. Where is the party? ¿Dónde es la fiesta? Where is the party? Estamos utilizando la WH. Aquí tenemos otra muy importante y aquí mucho ojo. Why. Lo utilizamos para saber el porqué de algo. Este tipo de preguntas que vamos a realizar con esta palabrita why, que es por qué, las vamos a responder con la palabra because. Aquí because se escribe, pero se pronuncia because. ¿Ok? Entonces, cuando tú ves a un niño llorando, ¿qué le preguntas? ¿Por qué estás llorando? ¿Verdad? En inglés lo harías de esta forma. Why, utilizando la palabra why, ¿por qué? Are you crying? Esta es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué estás llorando? Why are you crying? Esta pregunta siempre se va a responder de esta forma. Because. Hay dos tipos de traducciones para por qué. El por qué de pregunta, que es why, y el por qué de respuesta, que es because. Mucho ojo a esto. ¿Por qué de pregunta? Why. ¿Y por qué de respuesta? Because. Why are you crying? Because I fell. Porque me caí. Aquí hay otra. No sale la imagen. ¿Quiénes están jugando en el parque? Who are playing in the park? Bien. Bueno, errores. La siguiente pregunta. How, ¿verdad? How decíamos que se traducía en cómo, pero además de cómo, tiene otras traducciones. ¿Cuán? ¿Y qué tan? Entonces tenemos tres traducciones de how. Son tres preguntas que podemos hacer con how. ¿Cómo? ¿Cuán? ¿Y qué tan? ¿Ya? Esta aquí lo utilizamos para preguntar por la manera o la forma. Entonces, pongamos un ejemplo con el cómo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Puedes preguntar. Entonces tú utilizas aquí el how. How are you? Así se traduce ¿cómo estás? How are you? Este es uno de los usos de esta palabra, how. ¿Cómo? ¿Ya? Otra. ¿Cómo está la torta? Esto es en otro sentido, ¿ya ves? How is the cake? Estamos usando el cómo. ¿Ya? Ahora, si queremos saber la forma, ¿verdad? Ahí también podemos utilizar el how. Si queremos saber la forma, también podemos utilizar el how. Y así se traduciría en cuán o qué tan. Entonces, si tenemos un gatito y tú quieres saber de qué tamaño o de qué forma es el gato, preguntamos. En este caso, ¿cuán pequeño es el gato? Se va a traducir al inglés de esta forma. How, cuán, how, o qué tan, how, small is the cat. ¿Ya ven? El uso del how cambia, ¿verdad? Puedes preguntar por la manera, traduciéndose a cómo, o por la forma, traduciéndose a cuán y qué tan. ¿Ya? Espero lo sigas practicando con más oraciones. Y por último tenemos las WH questions, what y which. Las utilizamos para preguntar por algo. Entonces estas aquí se traducen en qué y en cuál. ¿Ya? Vamos a poner ejemplos, así que tranquilos. ¿Cuál es la diferencia entre what y cuál es la diferencia con which? What lo utilizamos cuando hablamos de posibilidades ilimitadas. Es decir, tenemos un sinfín de posibles respuestas.
¿Ya? Son ilimitadas. En cambio, cuando hablamos de which, cuando utilizamos el which, las posibilidades son limitadas. Es decir, puede que tenga un límite de 6, un límite de 2, un límite de 3, etc. Entonces, ¿en qué casos podemos utilizar el what? Aquí están los ejemplos. Cuando preguntamos, ¿cuál es tu nombre? Esta es una pregunta muy abierta, con un sinfín de respuestas. ¿Por qué? Porque hay un sinfín de nombres. Entonces las posibilidades de la respuesta son ilimitadas. Y así se traduciría al inglés. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? ¿Ya? En cambio, cuando ya vamos a dar una posibilidad limitada de respuesta, utilizamos la pregunta, la WH, which. ¿Ok? Entonces preguntamos, ¿cuál es tu abrigo? Estoy dando dos opciones de abrigos, ¿verdad? Entonces aquí, esta es una posibilidad limitada y al momento de que yo lo traduzca al inglés, la pregunta sería, which one is your coat? Which one is your coat? ¿Cuál es tu abrigo? ¿Ya? De estas dos opciones de respuesta. Las posibilidades de respuesta son limitadas. En este caso vamos a utilizar el which. Cuando son ilimitadas utilizamos el what. Mucho ojo con eso. Otro ejemplo. What color do you like? ¿Qué color te gusta? Estoy dando una variedad sin fin de opciones de colores. ¿Por qué? Porque tú no les estás dando a escoger entre 3 o 4, sino que estás dando la opción abierta a que te respondan con cualquier tipo de color. Pero cuando tú les das una respuesta limitada, o sea, preguntas, ¿qué color te gusta? De 3 opciones de colores que tenemos aquí, amarillo, verde y rojo, esta WH va a cambiar y se va a transformar en which. Acá damos un sinfín de posibles respuestas y acá damos respuestas limitadas. Y por eso es que la WH se va a transformar en which. Entonces, de esta manera utilizamos el what y de esta manera utilizamos el which. Which color do you like? ¿Ya? Espero que haya quedado claro. ¿Okay? Con eso terminamos la clase de inglés, así que podemos pasar a las actividades. Bien, estudiantes. En las actividades vamos a hablar de un personaje que hizo historia, Ana Frank. Te voy a leer en breves palabras, pero antes de esto, mira la imagen y pregúntales a tus papitos si conocen a esta adolescente. Actividad 1. Look at the picture and ask your parents if they know this teenager. Aquí estamos observando en el gráfico la fotografía del personaje que te estoy hablando, que es Ana Frank. Voy a leer el texto sobre esta adolescente en la imagen que cambió el mundo. Ana Frank era una niña judía, conocida mundialmente por el diario de Ana Frank, la edición de su diario privado, donde registró los casi 2 años y medio que pasó escondiéndose con su familia y otras 4 personas. ¿De quién se escondían? De los nazis en Astendal, Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial. Ella fue un personaje muy fuerte. Al escribirlo al inglés, vamos a leerlo de esta manera. Activity 2. Read the text about this teenager from the picture who changed the world. The test. Anne Frank was a Jewish girl known worldwide for the Diary of Anne Frank, the edition of her private diary, where she recorded the almost 2.5 years she spent hiding,
with her family and 4 older people from the Nazis in Amsterdam during the Second World War. She was so strong. Bien, lee otra vez el texto y en tu portafolio subraya el pasado del verbo ser o estar que encuentres y pinta de rojo los artículos. Activity 3. Read again the text. In your folder, underline the past of verb to be that you find and paint in red the articles. Bien, anota lo que más te llame la atención de esto y utilízalo para crear el guión de tu historieta. Activity 4. Write what most catches your attention about this and use it to create the script for your comic. Bien, aquí ya yo he hecho ya mi historieta, ¿verdad? Aquí, esta historieta, vamos a ver cómo la he formado. Tenemos pues a los personajes. Estos están dentro de las viñetas. Tenemos los globos y dentro de ellos se encuentran las palabras. ¿Sí? Bien. Les voy a dar lectura en español para luego pues traducirlas al inglés. Este es un trabajo que tú tienes que realizarlo porque en la semana 5 nosotros vamos a realizar una historieta utilizando los cómics con personajes de tu creatividad. Esto que he traído solo es un ejemplo. Bien, vamos a escuchar la historieta. Hola Laura. Hola Carlitos. Carlitos, ¿tú sabes quién fue Ana Frank? No, Laura. ¿Quién fue ella? Ella fue una chica judía que vivió en la Segunda Guerra Mundial. Oh, no, qué triste. Sí, Carlitos, ella escribió un libro sobre su experiencia en la guerra. ¿Un libro? Espera, el diario de Ana Frank. Sí, Carlito. Y ese libro la hizo muy famosa. ¡Wow! De esa forma, ella nunca morirá. Al traducir al inglés, vamos a escuchar. Hi, Laura. Hello, Carlitos. Carlitos, you know who was Anna Frank? No, Laura. Who was she? She was a Jewish girl that lived in the Second World War. Oh no, so sad. Yes, Carlitos. She wrote a book about her experience in the war. A book? Wait, the Anna Frank diary? Yes, Carlitos. And that book made her so famous. Wow. In that way, she will never die. Bien, estudiantes, espero pues que la clase que has visto el día de hoy la lleves en tu portafolio las actividades que ya te viene indicando. Recuerda que puedes hacer una historieta distinta, ¿sí? Pero poniendo en práctica la asignatura de inglés. Esto lo dejo a tu creatividad. Recuerda cómo
te he reforzado la clase que vistes de los pronombres personales, del verbo to be, y esto tú tienes que estar siempre reforzándose. Tienes que ponerlos en práctica. Guíate con las pronunciaciones como las has estado escuchando. Espero pues que no se te haga difícil y cumplas con la clase el día de hoy. Estamos viéndonos el día de mañana.